Buenos días. Hoy día vamos a conversar con el doctor Eduardo Gotuso. El doctor Gotuso es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Es profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia. Ha sido director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y ha sido presidente de la Sociedad Mundial de Infectología. Es un gran honor contar con la presencia del doctor Gotuso. Buenos días, Eduardo. Gracias, Jaime, por invitarme y con mucho gusto compartir contigo. La primera pregunta, si me permites, es, ¿estamos frente a un nuevo virus? ¿Qué cosas nos faltan conocer sobre el COVID-19? Este virus pertenece a una familia que también se da en algunos animales, pero esos virus, cada ser biológico tiene determinadas enfermedades también. Sin embargo, en los últimos 17 años han habido 3 de estos virus que, siendo de animales, saltan hacia el ser humano. El primero fue el SARS, el segundo fue lo que se llama la enfermedad severa respiratoria del Mediterráneo, de los países árabes, y la tercera es este que ahora se llama el COVID-19. Sabemos que es un virus que vino de los animales hacia el ser humano, porque probablemente hubo ingesta de algunos animales que han estado infectados, comidas casi crudas, y entonces ha pasado ese salto, como pasó con el SIDA, que los monos que tenían este virus saltó hacia el ser humano al cazarlos, al comerlos casi crudos, mezclarse con la sangre de estos animales, etcétera, y después se vuelve una enfermedad de transmisión sexual. En este caso se volvió una enfermedad de transmisión respiratoria. Entonces, la segunda cosa que es notable es que la humanidad ha avanzado tanto que al mes de tener aislado ya teníamos el genoma de todo este virus. Y eso sirve para preparar métodos diagnósticos y sirve pronto para preparar vacunas. Hasta ahora sabemos que entra por la vía respiratoria, que entra por la nariz o por la garganta, y después de eso se invade y termina dañando especialmente el aparato respiratorio, produciendo una neumonía muy severa, muy grave, que lleva a la muerte especialmente a personas que tienen defensas bajas. Y en segundo lugar, a aquellas personas que se recuperan quedan con un daño pulmonar bastante severo cuando han tenido una neumonía avanzada. Es la única enfermedad que yo conozco que produce tanto daño y que produce tanto daño severo a los que se recuperan. Ni siquiera la tuberculosis, una enfermedad que todos los peruanos conocemos, produce daños pulmonares, pero no produce tanto daño como el que da esta enfermedad. Sin embargo, recién los pacientes están siendo seguidos. Recuerda Claro. bien que en China tienen 3 meses de haber manejado intensamente muchos pacientes y recién los están siguiendo. Los informes iniciales es que las neumonías extensas de los que sobreviven lamentablemente dejan un daño importante. Que tenemos identificado el genoma, es ya tenemos aislado el virus y podemos empezar a trabajar en la vacuna. Explicar un poquito, por favor, cómo es este proceso y por qué se habla, ustedes los especialistas hablan de entre 18 meses, un año, 18 meses, cuando menos para poder tener las vacunas. En la medida que se puede identificar una vacuna, Claro, asumo. lo que pasa es que, digamos, hay varias maneras. Tú, por ejemplo, te vacunas contra polio y tu organismo produce anticuerpos y te protege contra polio. Tú te vacunas contra hepatitis y tu organismo produce anticuerpos. Pero si yo hago lo mismo en SIDA, por ejemplo, y te vacuno con un virus del SIDA, tus anticuerpos no son útiles para prevenir. O sea, ¿por qué? Porque Ya. los mecanismos con el cual nos ataca son diferentes. Por ejemplo, en el caso de SIDA. Igual pasa con la malaria o el paludismo. O sea, los anticuerpos en esas enfermedades no son suficientes para protegerte. Y por eso estudios de malaria hay más de 40 años buscando vacuna y todavía no tenemos. En el caso de SIDA hay más de 20 años, hay como 30 vacunas candidatas y todavía ninguna termina siendo adecuada, porque te falta entender cuál es el mecanismo en el cual tu vacuna paraliza al virus o no lo deja entrar. O sea, el virus tiene que tener un puerto, un receptor donde se mete. Entonces,
Cuando uno entiende bien ese mecanismo patogénico, entonces busca paralizar en algún lado eso que se hace, así igual que se está haciendo medicinas para el cáncer, buscando una lesión íntima y se buscan drogas. En caso de vacunas, se está buscando esa opción. El tema es que tiene que preparar un sistema que permita bloquear la entrada del virus hacia tu organismo. Y eso todavía no se conoce y se está estudiando. La segunda cosa es que tú lo estudias in vitro, o sea, en unos tubos, o sea, y después pasan a los ratones para hacer los experimentos ratones, y después pasan a los monos. O sea, normalmente pasan por 6 pasos, pero en esta condición probablemente se pasan 1 o 2 pasos y ya se sale adelante y se comienza a hacer vacunas en personas sanas para ver cuál es la respuesta. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos ya entraron como 20 personas sanas a recibir una vacuna que se está experimentando para ver qué es la respuesta, cuántos anticuerpos, etcétera, y después se verá, digamos, en grupos pequeños de alto riesgo se probará la vacuna, si la vacuna es segura. Ahora, después de eso, que también demora, porque hay que estudiar bien eso, la segunda pregunta es segura o no es segura la vacuna? Ok, claro. Se demuestra que es segura, ok, ahora vamos a producir 1.000 millones de vacunas y como te das cuenta... Se ha cortado la imagen, gracias. Ahora sí. Sí. Sigue, por favor. La producción de vacunas va a ser un tema serio y yo, como siempre, tengo el temor de que los países ricos comiencen a acaparar y nos dejan a los otros países del tercer mundo en mala situación, como ha pasado con los equipos de respiración, que no los venden porque ya los coparon, y si te los venden para junio, julio, agosto, y te venden a 5 veces el precio. Es decir, todo lo que dicen los economistas normalmente se rompe en estos casos, y todas estas grandes personas especulan y suben los precios sin ningún control. El Perú no puede comprar respiradores, te los vende para junio. Si quieres comprar máscaras, no, entonces por eso es que en el Perú tenemos que tomar la decisión de buscar a los ingenieros peruanos que comiencen a hacer respiradores y buscar a las fábricas para que hagan máscaras que puedan ser lavadas y que la gente los lave todos los días y los pueda reusar, o tener 2 máscaras, un día una, el otro día otra, y las van lavando, etcétera. Esas son las cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista local, ya que de nuevo, se ha acaparado las pruebas, se ha acaparado los respiradores, se ha acaparado las máscaras y todo eso. ¿Nos podrías comentar, por favor, Eduardo, cuál es la diferencia? Digamos, hay medicina terapéutica, que es medicina un poco para el tratamiento, y hay la vacuna. La vacuna lo que busca es evitar el contagio, digamos, que el paciente, el receptor de la vacuna, contraiga la enfermedad. La medicina terapéutica es el tratamiento propio a la persona que ya está contagiada, ¿correcto? Así es. Tú tienes 2 maneras de hacer medicinas. Una medicina, por ejemplo, tú tienes una neumonía, te doy un antibiótico que destruye la bacteria que te está produciendo la neumonía. Claro. En este caso, se está buscando medicinas que sirvan contra los virus para que no te produzca daño en el pulmón, o por último, si ya tú vienes al hospital con un daño pulmonar, por lo menos no deje que avance y que no te deje secuelas. Claro. Esas son medicinas terapéuticas. Y hay algunas de esas medicinas incluso sirven para que no te enfermes. Eso se llama prevención. O sea, yo voy a un sitio de la selva y quiero prevenirme contra malaria. No hay vacunas, entonces tomo mi pastilla para que no me dé malaria. Entonces hay medicinas que te sirven para prevenir. Y en este caso también estamos estudiando y se está mirando una medicina que tiene sus orígenes peruanos con el árbol de la quina, que se llama hidroxicloroquina, que nos permitiría la opción de tomarlo todos los días y evitar que nos contagiemos. Eso está ahorita en investigación en varios sitios, y nosotros acá en Perú estamos comenzando a hacer una investigación relacionada a eso. Cuán seguro es, cuán bueno es y cuán efectivo es, son las preguntas que se hace cuando uno hace investigación. Importante. Entonces, o sea, podríamos en el Perú tener alguna medicina que, digamos, establezca alguna barrera o dificulte el que nos contagiemos. Eso es lo que estás
diciendo. Así es, eso es lo que se llama, digamos, medicinas de prevención. Claro. En la cultura Importante. popular, para que tú tengas una idea, hay una expresión, bueno, a propósito de esto que uno está ahora asesorando, recibo todos los días noticias y es interesante cómo la gente en algunos sitios del Perú usa lo que se llama cascarilla, que es un producto del árbol de la quina, que lo usan ¿Ya? mucho para prevenir infecciones respiratorias o cortarlas rápido. Sorprendentemente eso pareciera ser cierto, porque de ese árbol es donde sale este producto que te estoy diciendo. Pero claro, ¿no? En medicina nosotros tenemos que hablar con evidencias médicas Por supuesto, probadas según normas. Como por estamos en supuesto. una epidemia, lamentablemente no se puede terminar un estudio dentro de un año, sino que tenemos que ir probando rápidamente bajo juicio de tener buena información y tener habitualmente a los pacientes hospitalizados como estamos haciendo ahora. Ahora, en el tema de la propagación, porque eso es una cosa también que contribuye un poco al estado de zozobra y desánimo y de pánico de la gente, ¿no? O sea, asumiendo que nos podamos proteger la cara para evitar el estornudo, las maneras más evidentes como se contagia eso, ¿nos podrías ilustrar un poquito en este sentido? Tiene que haber una cantidad de virus en una proporción para que si uno toca una perilla y después accidentalmente se toca la cara, ¿se contagiaría? ¿O no Eso se se sabe? llama el inóculo. O sea, el inóculo es la cantidad de microbios mínimo con el cual tú te contagias, ¿no es cierto? O sea, el inóculo, o sea, la magnitud. Entonces, Exacto. comencemos por la cuestión respiratoria. Esta enfermedad fundamentalmente se transmite por vía respiratoria. Por lo tanto, que dos personas usen máscara es muy bueno, porque claro, sonarse, usar un pañuelo descartable, todo eso es bueno, pero mucha gente no lo hace culturalmente. Entonces, el usar máscara ha demostrado en los países que han usado máscara pública, realmente ha demostrado ser mucho mejor controlada que en otros lugares, sobre todo para nuestra población peruana. Te digo que Japón, Corea, Singapur, la República Checa, todos ellos tienen una curva sorprendentemente mucho más baja que otros países porque usamos máscara. O sea, el primer mecanismo de transmisión es respiratorio. Ahora, el personal de salud sí tiene que tener unas máscaras que se llaman N95 porque quiere Sí. decir que por esa máscara no pasan microbios muy, muy pequeños. Lamentablemente la N95 se tiene que descartar rápido, se rompe rápido, etcétera, y entonces no se lava, no hay una buena producción mundial, por lo tanto, aceptar usar cualquier otra máscara es válido. Por supuesto que mientras mejor esté cerca de las técnicas que ha sacado el Ministerio de Salud de producción, será mucho mejor para todos. Primera condición. Por ahí debemos fortalecer, sí o sí, aunque no nos guste, usándola bien. No mucha gente que usa la máscara y deja la nariz afuera. La nariz es el fondo de contagio. La segunda cosa es que cuando tú estás con máscara no te manipulas mucho la cara y si tienes lentes prácticamente no te manipulas la cara. Y eso responde un poco a lo que dices tú. Se sabe que en los cuerpos, digamos, digamos metal, ropa, etcétera, puede permanecer el virus. No sabemos cuánto es el rol de estos virus en la transmisión de la enfermedad. Y entonces es razonable lo que se está recomendando. ¿Qué se recomienda? Cuando tú regresas a tu casa de estar trabajando, te quitas la camisa, te lavas las manos, te lavas la cara y después recién saludas a tu familia. Y entonces, esta ropa que has usado debería cambiarse. En muchos sitios incluso se está recomendando que los zapatos queden en un sitio. Otra gente hace como unos felpudos con alcohol y pisan ahí, los dejan ahí con eso al otro día porque el virus sí no vive 24 horas fuera de una superficie. Entonces, en los sitios que tú comentas, por eso es que el lavado de manos es la segunda medida importante. Estas medidas simples de higiene son muy buenas. Okay. Parecería que es esencial tener suficiente información para poder tomar decisiones porque se sabe dónde está focalizado, entonces eso permite manejar mucho mejor el ir soltando y el retornar a la normalidad.
¿Crees que tenemos suficiente información? ¿Es conveniente quizás prorrogar en algunas zonas, la cuarentena forzosa? Por favor, si nos puedes comentar un poco sobre esto. No, yo creo que todavía nos falta. Mira, tú para que tengas una idea, el Perú ha hecho como 18.000 a 20.000 pruebas durante este mes o estas 3 últimas semanas. Pero en Corea se hacían 10.000 diarias, ¿te das cuenta? O sea, Claro, ellos se gastaron 200.000 porque ellos mismos la producen. Y los claro. chinos también producen esas pruebas de tal manera que su desarrollo tecnológico permitía establecer estas consideraciones basadas en que ellos han tenido experiencias previas con el otro coronavirus, el SARS, hace 17 años. Entonces, se debe hacer, mira, hay 3 medidas que para nosotros son capitales. Primero, defender la salud de toda la primera línea, médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, personal de limpieza, todo el personal que trabaja en hospital, primer asunto. Segundo asunto es identificar los casos y Claro. cercarlos, digamos, en el sentido epidemiológico y rápidamente advertir a su familia, aislar a la familia durante 14 días. Entonces, por eso es que hay que saber, y nosotros tengo, digamos, clara idea de que todavía no hemos hecho todos los análisis que requerimos hacer. Y es importante, incluso en pacientes graves que hacen neumonía y que tienen pruebas que inicialmente son negativas, felizmente ahora tenemos pruebas que nos confirmarían si son coronavirus, porque estas epidemias uno mira la evolución, estas nuevas pruebas permiten identificar los grupos, por dónde se está moviendo, dónde están los puntos críticos, donde hay que tomar medidas, etcétera. Y en ese sentido yo creo que cuando tú miras la curva de lo que está pasando en el Perú, todo esto es muchísimo menor de lo que pasó en otros países cuando, si nosotros hubiéramos seguido la ruta que pasaba en Italia o en España o en Estados Unidos, ya en este momento tendríamos más o menos unos 18.000 peruanos afectados y hubieran muerto aproximadamente unos 360 a 450 muertos. Entonces, todo este esfuerzo sí repercute y lo que esperamos es que cada vez tengamos mejores métodos de diagnóstico, mejores tratamientos, nuevas drogas para bloquear la transmisión, etcétera, pero además un sistema de salud más estructurado. Tenemos una información adecuada, pero todavía incompleta, pero sí permite ir tomando decisiones. Y yo estoy de acuerdo contigo de que y hay que comenzar a soltar parte de esto bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, yo creo que una empresa que tiene 100 empleados puede trabajar con 40 o con 30 y los otros están afuera y se pueden hacer ciclos que los otros 30 vengan pasado mañana y que se hagan ciclos de grupos que están trabajando por vía electrónica que felizmente nos ayuda. Como tú has visto, por ejemplo, ahora estamos comunicados desde mi casa, yo no estoy fuera, hoy es domingo, no puedo salir, pero la vía electrónica nos ayuda para trabajar, para educar. A mí me da mucho gusto ver a mi nieto que está en clase todos los días, porque su colegio ya tiene las clases armadas y todo lo demás. Todas esas cosas permiten ayudar y seguir avanzando con trabajo domiciliario, etcétera. Entonces, poco a poco habrá que ir, pero esas personas van a tener que ser bien vigiladas. O sea, Claro, por supuesto. eso sería importante. En las minas, por ejemplo, tú puedes agarrar personas, hacerle pruebas a todos, ok, todos son negativos, vayan a trabajar 45 días, ya no 15 o 20, sino 45 días, y después mandamos otro grupo de 45 días. Entonces las minas pueden seguir trabajando y podemos hacer que la gastronomía peruana no se afecte haciendo delivery con personas bien entrenadas y que sean negativos, etcétera. Entonces, estos Objetivos. delivery reducen la posibilidad de que la gente salga más a la casa, vayan a los mercados. O sea, habría pues toda una serie de medidas que hay que ir mirando y pensando en eso. Nosotros tenemos algunas propuestas, pero esto es un poco mi comentario. Estoy seguro que tú estás en contacto con mucho de la comunidad científica a nivel internacional para ver cómo van los progresos en lo que es la identificación de vacunas y las pruebas que se están haciendo. Sí, por ejemplo, déjame comentar, ayer salió una nota
de una droga que el FDA está aprobando de que se vayan a comenzar a hacer estudios. Y todo el mundo está asustado. Dice, ¿qué es esa droga? Es una droga que nosotros usamos para unos parásitos todos los días. Una droga que no vale casi nada y que se usó para manejar, digamos, en medicina veterinaria y después pasó al ser humano y que en los países africanos se ha dado una vez por un día cada 6 meses a toda la población para evitar una enfermedad que los vuelve ciegos y que nosotros en el Perú tenemos una cantidad de experiencia enorme, se usa para muchas cosas. Y resulta que ahora esa medicina que sirvió para los parásitos resulta igual que la hidroxicloroquina que fue sacada para la malaria. Hay buenas noticias, buenas expectativas. Todos en el mundo estamos, acabo de estar conectado digamos, con periodistas chinos de Beijing, pero tenemos conexión todo el tiempo en todo el mundo con los amigos italianos y españoles que han sufrido tanto, etcétera. Y en América Latina tenemos una especie de red. Ayer discutíamos con los ministros de Justicia de América Latina sobre qué va a pasar en las prisiones y cuáles son las experiencias, etcétera. Es decir, hay muchos focos en el cual uno tiene que estar preparado para que esos focos no se enciendan. Es decir, estamos en un bosque muy seco y pueden haber incendios que pueden ser enormes, y entonces hay que estar preparados para eso. Y en eso andamos tratando de hacerlo. Es un gusto que estés a la vanguardia, asesorando también a otros países y a otros gobiernos. Así que, nada, muchas gracias. Quizás más adelante, ya cuando estemos saliendo de esta situación de severa crisis, podamos volver a conversar para compartir experiencias y qué cosas positivas van a salir en términos de la humanidad, ciertas costumbres, en fin. Así que nada, muchas gracias, Eduardo, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Jaime. Un gusto de compartir contigo. Hasta pronto. Gracias.